Hola querida familia, bienvenidos una vez más a esta tu casa Vida Abundante Panamá. Gracias por acompañarnos en otra reunión más de domingo de una manera virtual, dándoles gracias a Dios como siempre por la oportunidad que nos da de alabar a Dios juntos y poder escuchar de su palabra. A quien nos acompaña por primera o una segunda vez, también seas cordialmente bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Esta también es tu casa Vida Abundante Panamá. Hoy vamos a continuar con la serie que empezamos la semana pasada titulada Playlist Navideño. Como acostumbramos siempre en el mes de diciembre, compartimos una serie basada en la historia de Navidad y procuramos siempre sacar lecciones valiosas de la palabra de Dios respecto a este evento tan importante que marcó nuestra vida y la de la humanidad. En esta época decembrina siempre encontramos en almacenes, en supermercados, encontramos en las emisoras, o encontramos en su app favorito de música, siempre recomendaciones o música navideña, y en BAP no vamos a hacer la excepción. Vamos a estar hablando sobre el playlist navideño, estudiando 4 canciones que registra el Evangelio de Lucas, todas relacionadas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada iniciamos la primera canción que hizo María, la Madre Terrenal de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55, que llamamos la canción de adoración. Hoy vamos a continuar con la segunda canción de este playlist, que es más que todo una canción profética, la que encontramos también en el capítulo 1 del libro de Lucas, capítulos 1, versículos 67 al 80. Esta vez tenemos otro cantante, otro protagonista. En esta ocasión es el sacerdote Zacarías. Zacarías es uno de los personajes bíblicos que se menciona dentro de la historia de Navidad, que relata la palabra. Es interesante que todos los personajes centrales de la historia de Navidad que aparecen en la Biblia responden instantáneamente a su parte en el plan de Dios, con alabanzas, con expresiones de adoración. Así que es importante cómo Lucas registra la música, la alabanza, la canción como parte de la historia de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor. La semana pasada vimos que el cántico de María es conocido como el Magnificat. Esta semana vamos a ver que el cántico profético que hace el sacerdote Zacarías es conocido como Benedictus. Hemos llamado a esta enseñanza el Dios de promesas. ¿Por qué? Porque Zacarías en esta canción habla mucho sobre las promesas de Dios, de las que hizo y las que nos hace a nosotros como más adelante, después de los eventos ocurridos en esa importante fecha. Así que vamos a entrar en contexto, como siempre, en lo que estaba ocurriendo en la época, pero antes vamos a presentarnos en oración. ¿Te parece? Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Dios. Rogamos, Dios, que hoy podamos, en un mismo espíritu, Señor, como estamos reunidos, contar con tu presencia y tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Rogamos que tu palabra hoy nos rete. Siempre, Señor, te pido que tu palabra nos rete, nos confronte, nos anime, nos ayude a crecer. Que podamos perseverar en ella y traer fruto abundante como tú esperas de nosotros, Señor, pegados a la vid. Padre, háblanos en esta hora, te lo ruego, mi Dios, y podamos llevarnos algo importante que aprender de este cántico de alabanza que hizo el profeta, el sacerdote Zacarías, recordando y dándote gracias por todas tus promesas, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. La historia que vamos a estar viendo es de Elizabeth y su esposo Zacarías. Ellos estaban en una situación difícil para tener un hijo. No podían tener hijos. Eran ya avanzados de edad. Y un día Zacarías estaba sirviendo en el templo, que era un sacerdote, y mientras lo hacía en el santuario del Señor, un ángel de Dios se le aparece y le dice: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Zacarías estaba orando por mucho tiempo para poder tener un hijo. Dice: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. El ángel comienza a darle una explicación de lo que sería la vida de su hijo y cómo él iba a preparar el camino para el Señor. Y en lugar de responder con una fe absoluta y agradecido por el milagro que Dios estaba haciendo en su vida, recordemos que eran avanzados en edad, Zacarías responde con dudas, que humanamente es entendible. Era un hombre anciano, su esposa eran ancianos, no podían tener, humanamente era
imposible que tuviesen hijos. Y a lo que el ángel le contesta que como no creyó, se quedaría mudo hasta que naciera el niño. Durante 9 meses iba a estar mudo Zacarías. Yo me pongo a pensar, Señor, no puedo señalarle que fue un hombre de poca fe. Todo lo contrario, la Biblia habla muy bien de él y de su esposa. En el mismo capítulo 1 dice que ellos eran hombres, un hombre y una mujer justos delante de los ojos de Dios. Y eran cuidadosos, la palabra señala que eran cuidadosos de obedecer todos sus mandamientos y ordenanzas. Pero no podían tener hijos. Eran muy ancianos, dice la palabra. Y a pesar de la respuesta negativa de Dios, ellos seguían, dice, obedeciendo las ordenanzas y mandamientos del Señor. Aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿Cómo es nuestra reacción cuando Dios no contesta como y cuando queremos? A menudo es en tiempos de silencio de parte de Dios cuando nuestra fe crece más. Es a menudo durante tiempos de silencio de parte nuestra también que nuestra fe crece más. A veces tenemos que guardar silencio y comenzar a creer en Dios. Cuando nos vemos obligados a no decir nada o a intentar explicar las cosas, más bien simplemente confiar en el Señor y ver a Dios a obrar para nosotros. Aquí quiero cerrar otro paréntesis. Ahora, retomando la historia, 9 meses después nace Juan el Bautista. Note que Zacarías todavía no podía hablar, ¿ok? Y luego de 8 días de nacido, dice la palabra, como era costumbre, era una ceremonia, se hacía una ceremonia de circuncisión para el bebé. Así que era un momento importante, se invitaba a amistades, amigos, a la comunidad. Y era el momento en el cual el padre decía el nombre del hijo. Era una tradición que el primogénito, para el pueblo judío, una tradición que el primogénito llevara el nombre de su papá. Sin embargo, sin poder hablar, Zacarías pide una tabla para escribir. Deme en su tabla. Y la gente me imagino que estaba pensando, bueno, viene Zacarías Jr. Y él escribe, Juan es su nombre. En obediencia a lo que el ángel le había dicho. Dice la palabra que en ese mero instante recuperó el habla. Y lo primero que hace es explotar en alabanza y adoración a Dios. Yo me imagino a Zacarías tratando de contener la alabanza. Obviamente no podía hablar. Él quería darle gracias a Dios. Me imagino que veía la barriga, la panza de su esposa Elizabeth. Y él quería alabar a Dios por haber contestado su oración. Pero tenía que esperar. Y cuando dice Juan es su nombre, en obediencia a lo que Dios le había dicho, recibe el habla nuevamente y explota en una alabanza profética que vamos a estar estudiando hoy. Aquí me gustaría hacer otro paréntesis. El hecho de que Zacarías se haya quedado mudo, por no creer en la promesa de Dios a través del ángel que le envió el mensaje, podemos pensar de que eso fue un acto de disciplina de Dios. Puede ser. Pero me pongo a pensar también porque muchos cristianos creen que la disciplina de Dios los descalifica delante de Él. Pues no. La disciplina de Dios en nuestra vida no nos descalifica. En realidad es un acto de misericordia. Es un acto de perdón. Es un acto de que nos llama a crecer. No es un juicio de parte de Dios. Como muchos creemos a veces que la disciplina de Dios es un juicio por algo. Zacarías estaba claro con eso. Y su primera respuesta no fue nada más que una erupción, una explosión de alabanza y adoración a Dios. Aquí cierro otro paréntesis. Dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo, Zacarías eleva una alabanza con una connotación profética y donde señala, recuerda y emite promesas de Dios para su hijo, para su pueblo y para ti y para mí. Así que vamos a estar viendo esas promesas de Dios para nosotros. Número 1, debemos recordar siempre la promesa de Dios que su presencia estará con nosotros. Debemos recordar la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso lo podemos ver en los primeros versos de capítulo 1, versículos 68 y 69, de la alabanza de Zacarías. Dice, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, dice la palabra. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David.
como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Zacarías estaba alabando y bendiciendo a Dios por su presencia. Estos versos captan un tema central en esta canción, que es la visita de Dios por sus hijos, a sus hijos y por su pueblo. Podemos estar seguros de la presencia de Dios para nuestras vidas. La palabra que él usa allí, que es visitar o visitado en el verso 68, se origina de una palabra que significa una visita personal, una visita única, una visita verdadera, una visita que requiere una presencia total y absoluta de una persona. No es que yo mandé a un mensajero, no es que yo le di un poder a una persona para que hiciera un trámite y visitara el registro público, visitara el tribunal electoral. No, es una presencia que exige que yo esté allí. Entonces esa palabra significa una visita personal de Dios en la vida de su pueblo. Zacarías reconocía la visita de Dios, como Él nos vio en el estado de enfermedad en el que estábamos sumergidos en el pecado, y dice que personalmente mandó al Salvador para que viniera a visitarnos. No mandó un ángel, no mandó un corresponsal, no mandó un representante, no mandó un apoderado, mandó a su Hijo. Estábamos tú y yo en una muy mala condición, pero Dios envía a su Hijo para intervenir por nosotros personalmente, para traer una solución. Otra palabra importante en estos dos versos es la palabra enviar. Esta palabra, interesantemente, usted sabe que a mí me gusta buscar muchos significados en griego, usted ya me conoce, ¿no? Esta palabra enviar se traduce como hacer una tienda de campaña. Eso es lo que hay también en el verso, la misma palabra es la que utiliza Juan en el capítulo 1, versículo 14, que dice que el verbo se hizo carne y habitó. ¿Qué hizo? Tienda entre nosotros, hizo morada entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Para mí quiere decir que de eso se trata la Navidad. Jesucristo vino a salvarnos del pecado, pero también vino a hacer una morada en nosotros y con nosotros. Eso me enseña, ¿sabes?, que podemos contar con la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué más? Quizás eso no nos emocione tanto, no lo sé, porque nosotros estamos viviendo en una época después de la Navidad. Pero para ellos era una sensación totalmente diferente. Imagínate, los profetas habían anunciado la venida del Salvador, pero nada pasaba. ¿Sabes? Habían pasado 400 años después del último mensaje de Malaquías, hasta ese momento. Mucha gente había perdido la esperanza en Israel. Mucha gente había perdido la esperanza de que el Salvador realmente iba a venir. 400 años. Y todos los años antes que habían pasado desde las profecías. Otros resistieron como Zacarías y confiaron de que la promesa de que Dios iba a estar con ellos era una realidad. Mientras Zacarías miraba a su bebé, reconocía también la visita del Salvador, porque él era el que iba a preparar el camino. De alguna manera su hijo ayudaría a preparar el camino para ese Salvador que todos estaban esperando. Realmente tú y yo tomamos esta época para recordar a aquel Salvador que no escatimó ser igual a Dios, sino que vino a humillarnos porque lo prometió, porque su presencia está prometida para nosotros. Realmente tomamos tiempo para recordar y dar gracias a Dios por ese poderoso Salvador, usando las palabras del sacerdote de Zacarías. Poderoso Salvador. Gracias a Él podemos entrar a la presencia de Dios. Quiero animarte que esta Navidad tomes un tiempo para recordar que representa la confirmación, representa el cumplimiento de la promesa de que Dios va a estar con nosotros siempre. Siempre. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué otra promesa podemos aprender? Bueno, hay otra promesa que es muy clara. Debemos recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Es una promesa de que Él va a cumplir sus promesas. Eso lo podemos ver en varios versos de este cántico de Zacarías. El verso 70, 72 y el 73. Vamos a verlo. La venida de Cristo a la tierra que celebramos en Navidad es un cumplimiento de una profecía que Dios había dado a sus siervos, a sus profetas, a todo su pueblo y a ti y a mí.
como un judío piadoso que era Zacarías, él explota en alabanza, abrumado de ver cómo Dios cumple sus promesas. Y me encanta cómo en 3 partes de este pasaje, él está ensalzando la profecía como cumplida. Mira lo que dice el verso 70, dice, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Dios prometió que iba a estar contigo. Y si lo prometió en ese momento y lo cumplió hace 2000 años con la venida de Cristo a este mundo, ¿qué nos hace pensar que Dios no va a cumplir las promesas que tiene para nosotros? Mira el verso 72, dice, para mostrar misericordia a nuestros padres. Ella estaba recordando lo que sus padres habían vivido. Él estaba recordando lo que él había escuchado, lo que él había aprendido como sacerdote, lo que él había visto en lo que tenían de la palabra de Dios en ese momento. ¿Cuántas promesas Dios no le habrá hecho a tus padres sobre tu vida? Y que tú las conoces. No pierdas la esperanza de que Dios va a cumplir cada una de esas promesas. Por misericordia a los padres tuyos y mío, que le dio esa palabra sobre nosotros. Asimismo, no pierdas la esperanza de las palabras que Dios te ha dado sobre tus hijos. Él las va a cumplir por misericordia a nuestros padres, dice. Dice el verso 72 y parte del 73, dice, al acordarse de su santo pacto, así lo juró a Abraham, nuestro padre. Es cierto que estas promesas tienen que ver con palabras que Dios le dio a Israel. Dios está haciendo lo que prometió que haría. Los profetas lo vieron venir, Miqueas habló de ellos, igual lo hizo Isaías, igual lo hizo Jeremías. Incluso Abraham esperaba ese gran día. Todos lo vieron venir, simplemente no sabían cuándo iba a suceder. Nosotros no, hay promesas de la Biblia que son exclusivamente para Israel. Y nosotros no la podemos tomar. ¿Ok? Son promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel. Pero más que eso, más que pensar en la promesa, yo quiero que recordemos al Dios de la promesa. Él está recordando todo que el nacimiento de su hijo y la venida del Mesías, que lo iba a preceder, no era una sorpresa, no era algo que pasó por casualidad. Dios prometió que ese día, con mucho antes, con mucha anticipación, y ahora mismo está siendo fiel a su promesa. O sea que cada Navidad podemos recordar que Dios fue fiel a su promesa. Ahora, ¿tú crees en las promesas de Dios? ¿Tú crees que Dios es fiel a su promesa? Una cosa es decir amén cuando ves una promesa en la Biblia o cuando escuchamos una enseñanza que un predicador habla sobre una promesa. Pero la verdadera fe de nuestros corazones se demuestra cuando reclamamos, creemos, vivimos y actuamos con todo nuestro ser y con toda nuestra vida de acuerdo a esas promesas diariamente. No es solo decir amén cuando recibimos la promesa. No es solo decir amén cuando la leemos en la palabra. Es vivir, actuar y creer con la expectativa que el mismo Dios que cumplió su palabra en aquella Navidad hace más de 2000 años, podemos recordarla esta Navidad de que Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas en tu vida y en la mía. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué otra promesa podemos recordar? Número 3. Debemos recordar que la promesa de que la obra de Jesús que va a hacer en nuestra vida. Jesús nos promete que va a haber una obra poderosa a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. La venida de Cristo a esta tierra nos da salvación. Creo que Zacarías lo menciona como propósito de la obra de Jesús, quien vino a nosotros. ¿Ok? Pero yo puedo señalar en los versículos 68 al 74, 68 al 74, o hasta el 77 de este pasaje, 4 formas diferentes en las cuales debemos recordar que Dios mandó a Jesucristo a hacer una obra especial en nosotros. ¿Qué obra podemos hablar? Número 1, la redención. Dice el verso 68, ha visitado y ha redimido a su pueblo.
La palabra redimir significa liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Cristo vino a pagar el precio por tu libertad. Cristo vino a pagar el precio por tu redención. La pregunta es, ¿por qué seguimos viviendo? ¿Por qué seguimos viviendo como un pueblo atado, un pueblo esclavizado? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra cosa, redención. Otra cosa es salvación. Dice el verso 69, nos envió un poderoso Salvador. No solo envió un Salvador cualquiera, envió un poderoso Salvador. O sea que la obra salvadora de Dios nuestro Padre se concentra en la figura de Cristo, que ha vencido a Satanás, que ha vencido el pecado en nuestra vida y nos da salvación. Es el poder que nos salva y nos protege. ¿Qué otra cosa? Vino a rescatarnos, versos 71 y el 74. Dice, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Hemos sido rescatados de todos nuestros enemigos. Y me encanta como dice, para servir a Dios sin temor. No sé qué estarás enfrentando tú hoy en día. No sé qué dificultad, qué apremio, qué peligro estás enfrentando tú hoy en día. Pero Jesús vino a esta tierra a rescatarte. Y tú que hoy de repente nos acompañas por primera vez que escuchas un mensaje navideño sobre Dios, aparte de las historias que vemos y que sabemos, que hay películas y hay un montón de información, Jesucristo vino a rescatarte de tu problema. Jesucristo vino a rescatarnos de la adicción, de los problemas, del pecado, de esas malas costumbres, esos malos comportamientos, para poder servir a Dios sin temor. Sin temores, con libertad. ¿Qué más vino a hacer? Redención, salvación, rescate y ¿qué más? Perdón. Dice el verso 77, dirás a su pueblo cómo encontrar salvación mediante el perdón de sus pecados. Hoy estamos luchando con pecados en nuestra vida. El Salvador vino a darnos perdón. En Él encontramos perdón. Zacarías creo que nos está diciendo que vino aquí no solamente a visitar el planeta. Va a ver cómo están, muchachos. Oye, qué bueno. Ahí van más o menos. No. Él sabía cómo estábamos, Él sabía cómo estás, Él sabe cómo estás, Él sabe cómo estoy yo. Para eso vino, estábamos en problemas, pero vino a salvarnos. Vino con un plan de redimirnos, salvarnos, rescatarnos y darnos perdón. Zacarías estaba recordando la capacidad de Dios de darnos esas cosas a través de la figura de Jesús. Te hago una pregunta, ¿qué crees sobre el poder salvador de Jesús? ¿Qué crees? De eso se trata la Navidad. Número 4, debemos recordar que en Cristo tenemos un propósito. Hay una promesa de que hay un propósito en nuestra vida y debemos recordarlo. Dicen los versos 74 y 75 de Lucas 1, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Aquí Zacarías habla de la transformación total de que Jesús haría en la vida de quienes lo siguen. Tú y yo fuimos rescatados con un propósito divino en mente. No fuiste rescatado del pecado porque sí. Fuimos rescatados por gracia y por el amor que Dios nos tiene. Pero también fuimos rescatados para un propósito. Y esa salvación que tenemos a través de Cristo debe conducirnos a dos cosas. Número 1, a servir a Dios. Dice que hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Me encanta cómo la salvación nos lleva a vivir unas vidas de servicio. Él me salvó, Él te salvó y nos salvó a todos nosotros para que pudiéramos cumplir el llamamiento más alto del universo. Servir a Dios y servir al prójimo. Ese es, dice la Biblia, que ahí se resume todo, servir a Dios, amar a Dios y amar a y servirle también. Ese es el propósito por el cual fuimos liberados, porque Él quería estar con nosotros, porque Él quiere tener una relación con nosotros. No solamente por escaparnos del infierno, también era para servir a Dios en esta vida y hasta la eternidad.
Pero el verso no se queda allí. Dice, el verso habla de servir a Dios, sí, pero ¿cómo? Dice, ¿cómo vamos a servirle? Lo segundo es que la salvación nos debe llevar a conducirnos a servir, sí, pero ¿cómo? En santidad y justicia. Estos son dos atributos a los que tú y yo estamos llamados, a servir a Dios y a quien nos rodea. Y están muy relacionados porque no puedes tener uno sin el otro. ¿Por qué no lo puedo tener? Porque la justicia brota de la santidad. La santidad debe ser la raíz de la cual brota el fruto de la justicia. No hay forma de que podamos mantener una conducta correcta, lo suficientemente fuerte, si no está cimentada en la santidad. Ambas me parece que de alguna manera sugieren un estándar. ¿Y cuál es ese estándar de santidad y justicia? Jesucristo dio el estándar. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, dice, todo el que tiene esa esperanza en ¿quién? En Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra esperanza, nuestra justicia se purifica en la medida en que basemos nuestra vida en Él. ¿Cómo alcanzamos este estándar? Bueno, para eso Jesucristo vino, para que pudiésemos servirle en santidad y justicia. Y Zacarías lo recuerda. El punto es que tú y yo nos desanimamos cuando las cosas no salen bien, porque fallamos constantemente de alcanzar ese estándar. El problema es que ponemos la carreta por delante de los caballos, tratando de ser justos antes de ser santos. Recuerda la semana pasada cuando hablábamos sobre esas cosas que repite la Biblia varias veces. Hablábamos de que 2 veces, la Biblia repite 3 veces que Dios es santo. Y debemos vivir con esa base. Olvidamos que Jesús, que solo a través de Jesús podemos empezar a vivir así. Porque es Él el que hace una obra interior en nuestra vida y nos lleva a actuar a lo exterior. Ya para terminar, como quinto punto, ¿qué otra cosa debemos recordar? ¿Qué otra promesa debemos crear? Debemos recordar, que Cristo vino a traernos bendiciones. Zacarías conocía las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Era un sacerdote, sabía lo que estaba haciendo. Se había pasado su vida esperando que esas se cumplieran. Ahora, ante sus propios ojos estaba ese cumplimiento. Proclamó alto y claro su creencia en aquel que visitaría la humanidad y traería 3 grandes beneficios para quienes lo siguen. Y para toda la humanidad, en realidad para toda la humanidad. Vamos a verlos. Dice el verso 78, así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Eso me pone a pensar de que Cristo vino a traernos luz a nuestra vida. La aurora de lo alto, dice la traducción King James, se refiere a un nuevo día, a un nuevo comienzo, se refiere a una esperanza para aquellos que están perdidos, porque ahí viene luz sobre nuestra vida. Necesitas guía en tu vida, pues para eso vino Jesús. Y lo celebramos, lo recordamos cada Navidad. ¿Qué más? ¿Qué otra bendición trae la visita de Dios, la Jesús a la tierra? Bueno, dice el verso 79, para dar luz a los que viven en tinieblas en la más terrible oscuridad. Cuando yo pienso en oscuridad, pienso en aquella persona que está condenada a muerte. Cristo vino a traer perdón a los que estábamos condenados a muerte. Todos estábamos sentados en la oscuridad del pecado, esperando la muerte, pero Cristo vino a sacarnos de allí y traernos a la luz. ¿Qué otra cosa también guía a aquellos que estamos perdidos o que están perdidos? Dice el verso 79, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. ¿Necesitas guía en tu vida? ¿Te sientes perdido? ¿No sabes qué decisiones tomar? Pues Cristo es la solución. Cristo es el GPS que necesitamos en nuestra vida. ¿Qué crees de Jesús, familia?
Era simplemente un buen hombre que vino a la tierra. ¿Crees que Jesús es capaz de iluminar tu mundo? ¿Crees que Jesús es capaz de vencer el poder de la muerte, de la oscuridad en tu vida? ¿Crees que Jesús es capaz de guiarnos cuando estamos perdidos? ¿Qué representa la Navidad para ti? Pues representa estas cosas que hemos aprendido. No solo son villancicos, comida, regalos, fiestas. Eso no es, porque si no perdemos el mensaje de la Navidad. Y Dios permita que esta canción y las canciones que vamos, las otras dos que nos faltarían por ver, nos hagan recordar que la Navidad se trata de una verdad trascendente de que Dios ha visitado a la humanidad. Todo lo demás sobra. Y esta es la diferencia que hace Jesucristo. Ese es el impacto liberador de Jesucristo. Que Él ha venido a salvar. Que Él ha venido a librar a aquellos que tienen temor. Que Él ha venido a perdonar pecados. Y que Él ha venido a guiar nuestra vida en paz. No es cuestión solo de quedarse en reconocer todo lo que involucra que el Salvador haya venido al mundo hace 2000 años. O sea, es una promesa que se cumplió, que Él iba a venir y vino. No solo vivir en función de esa visita de Cristo a la humanidad. Creo que no debemos olvidar que Cristo va a volver. Y que tú y yo somos llamados a vivir de acuerdo a esa realidad. Familia, Dios cumple sus promesas. Dios fue fiel en el pasado, lo está haciendo hoy y lo va a hacer en el futuro. La venida de Jesús es Dios Padre cumpliendo las promesas que se remontan hace muchos años. Y la segunda venida de Cristo también cumplirá la palabra de que vienen por cada uno de nosotros. Vivimos con esa perspectiva en mente, vivimos con esa confianza de que Dios va a cumplir sus promesas. Dios las cumple, familia. ¿Con qué promesas de Dios podemos contar hoy en nuestra vida? ¿Qué ha prometido Dios en su palabra y a tu vida que va a cumplir a través de Jesús? Vamos a orar. Padre bueno, estás en el cielo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque ellas son sí y amén. Yo te ruego que tú nos hagas, que tu palabra nos haga entender de que tú tienes un propósito mayor, que tú tienes promesas importantes para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Y permítenos vivir acorde a ellas. Sobre todo, permítenos vivir, ayúdanos a vivir acorde de que tú vas a regresar por nosotros a esta tierra. Vivir con una perspectiva eterna de que ya estamos viviendo esa vida eterna y abundante de que tú nos has llamado a vivir a través de Jesús. Padre, yo oro por cada uno de los que hoy nos estamos viendo a través de esta transmisión. Que tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos. Padre, que esta Navidad podamos hacer un alto, que ciertamente es una Navidad atípica a la que hemos venido viviendo por años, por razones varias, pero que podamos hacer un alto, Dios, para recordar el verdadero significado de que Cristo vino a la tierra a transformar nuestra vida y la humanidad, de que hace un poco más de 2000 años se marcó un antes y un después de la humanidad. Señor, que también esto marque un antes y un después en nuestro comportamiento, en nuestra actitud respecto a ti. Que podamos honrarte, Señor, y glorificarte. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Bueno, querida familia, eso es todo por ahora. Todavía nos quedan 2 más y con eso terminamos el mes de diciembre, así que muy pendiente a las 2 que faltan, a las 2 canciones de este playlist cortito, pero creo que muy bueno para compartir en esta Navidad. Te mando un gran abrazo, cuídate mucho, por favor, y nos vemos pronto. Gracias por estar acá, te mando un abrazo, cuídate mucho.